Hola alumnos, buenas tardes. Espero que estén todos bien, que lo estén pasando bien dentro de todo lo que se permite hoy día. Y siendo día 18, a esta hora de las 7, les envío este nuevo video para que lo puedan observar en el tiempo prudente de aquí al miércoles o el jueves cuando nos toque la clase, para recordar algunos temas y vamos a comenzar algunos conceptos nuevos. Para poderlos ubicar en el contexto y en el tiempo, vamos a ubicarlos en el proceso en que estamos, el cual se denomina fecundación. Me imagino que ya ustedes tienen claro el concepto de fecundación. Como no tengo retroalimentación en este momento, asumo que conocen perfectamente bien el término de fecundación. Solamente yo los quiero llevar a una idea de que la fecundación en el fondo es un proceso mediante el cual se comparte información genética, ¿ya? Estamos viendo fecundación. Vamos a ver fecundación, entonces. Entonces, este proceso de fecundación que se da en los seres vivos, plantas y animales, seres vivos, que son animales y vegetales, intervienen entonces dos células que son especializadas, que obviamente después de un proceso bastante complejo y que toma tiempo, ¿ya? Llegan a su estado de madurez. Me refiero en este caso a las células sexuales, ¿no? Y las células sexuales sabemos perfectamente bien que tanto el hombre como la mujer tiene células sexuales distintas. No obstante, provengan de una célula madre, ¿ya? Que después por diferenciación durante el transcurso del tiempo se transforma en célula sexual masculina y célula sexual femenina. Recordarles que la célula sexual femenina se llama ovocito, que la célula sexual, perdón, la célula sexual, voy a borrar acá, perdón, disculpen, que la célula sexual masculina, en este caso, recibe el nombre de espermatozoide o espermio, ¿ya? Y que la célula sexual femenina recibe el nombre de ovocito primario en este caso. Sabemos bien que el espermio se ubica exclusivamente en una zona de unas glándulas sexuales especializadas que se llaman testículos, y que los ovocitos están ubicados en las células sexuales femeninas, perdón, en los órganos sexuales femeninos que se llaman ovarios. Ambos, en este caso, ambos órganos se activan durante un proceso que ocurre recién tardíamente en el proceso de lo que se llama la maduración de los órganos sexuales, que tiene el nombre en este momento que se me está yendo de la cabeza, que ustedes lo saben perfectamente bien, que se llama pubertad. ¿Ya? En este proceso de pubertad es cuando ambos, hombres y mujeres, gracias a la función de las hormonas sexuales, hormonas, hormonas sexuales, entonces comienza la última etapa de maduración de estos espermios y de estos óvulos. Esto es solamente para recordarles a ustedes lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Estamos viendo exclusivamente el proceso de fecundación. Yo doy por asumido entonces que saben perfectamente bien los procesos de gametogénesis, tanto masculina como femenina, que en los procesos de gametogénesis existe un proceso de división celular que se llama meiosis, que se da exclusivamente en las células sexuales masculinas y femeninas, y que cuya fundamental función es proveer, obviamente, del material genético tanto al ovocito, que va a tener una carga N, y al espermio o espermatocito, que va a tener otra carga N, que en el fondo esto significa la mitad de los cromosomas, es decir, 23
y 23. Ahora vamos a ver el proceso de fecundación que ya ustedes lo conocen. La fecundación es la unión de dos gametos, masculino y femenino, en la cual se unen las dos porciones de material genético y forman un huevo que tiene la dotación completa de 46 cromosomas y cuya notación es 2n. Obviamente, si este es n y este es n, n más n son 2n. 23 más 23 son 46. Vámonos un poco entonces a la presentación que ya hemos visto en principio de la presentación PowerPoint que hemos visto hasta acá. A ver, ¿dónde está la presentación PowerPoint? La vamos a ver ahora. Aquí está. Entonces, vamos a ver entonces de que todo esto ya ustedes lo conocen, las estructuras anatómicas que intervienen. Yo más no voy a insistir sobre eso. Eso está todo en la aula CIEC para que lo estudien, ¿ya? Las diferencias que existen entre el hombre y la mujer y el porqué de las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Hemos visto también el proceso de ovulación, que tiene un periodo promedio de 28 días, en el cual el ovocito comienza su periodo de maduración desde que va desde la trompa, desde la trompa prácticamente, donde nace el ovocito acá, que ustedes lo van a ver perfectamente bien acá. Lo vamos a marcar con rojo. Y aquí aparece entonces el ovocito. Este ovocito después es tomado por la trompa y llevado a través de un viaje que se realiza todos los meses hasta prácticamente la matriz, que es el útero, o matriz, que se llama, que es un órgano muy fuerte en términos de musculatura, como ustedes lo pueden ver acá, bastante ancho, ¿no? Y muy potente y muy resistente. Otra cosa que quiero que se fijen bien, que en el transcurso del camino de este ovocito, que todos los meses se libera, comienza entonces, dije yo, el camino, pero obviamente en el camino se va a encontrar con las células masculinas que vienen en proceso reverso, es decir, vienen desde los genitales externos de la mujer y avanzan por la trompa o el oviducto hasta que se encuentran, ¿no? Y dan origen al proceso de fecundación. En este proceso de fecundación es donde se unen, obviamente, ya vamos a borrar acá algunas cosas que están en la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Y nos vamos a ir acá nuevamente a compartir pantalla. Allí. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí es para mostrarles nuevamente dónde se ubican y dónde se producen los espermios en el caso del hombre. ¿Ya? Se producen en el testículo y dentro del testículo vamos a ver que existe una zona que se llaman túbulos seminíferos, que son los que aparecen ahí marcados a la izquierda de su pantalla, que son estos pequeños túbulos que están obviamente preparados para producir y diferenciar las células femeninas. Son millones y millones de túbulos seminíferos. En estos túbulos seminíferos es donde se produce la diferenciación, partiendo desde los espermatogonios, que son células primitivas, espermios, hasta llegar a las espermátidas, que en el fondo se transforman en espermatozoides. Todo esto se reduce después finalmente a un cuerpo que está en el testículo del hombre y que se llama epididimo y que es muy fácil palpárselo y muy sensible, muy sensible. Y posteriormente después, que están acá, simplemente ellos abandonan esta zona y se van hacia una glándula que se llama glándula seminal, donde se van a guardar junto con un líquido que los va a mantener vivos, que es el líquido seminal, que viene desde origen prostático. Pero salgámonos de acá porque esto yo sé que ya se lo saben. Solamente quiero, a los varones en especial, quiero recordarles algo. El testículo es un órgano muy sensible. Primero que nada, la temperatura óptima es generalmente, la temperatura nuestra son 36,5,
36,7, perdón, 36,5, bien digo, los espermios, básicamente los testículos, están a una temperatura de 35 grados. Por lo tanto, esta es una característica propia del testículo porque tiene varias capas, como después pueden ver acá, ¿ya? Entre ellas una capa que es muscular, que es la que permite que el testículo ascienda y descienda dependiendo de la temperatura que uno tenga. Si hace frío, obviamente la temperatura, o sea, el sistema nervioso automáticamente lo va a hacer ascender para apegarse hacia el cuerpo donde hay mayor temperatura. Y si es alta la temperatura, obviamente que ese músculo se relajará y bajará la bolsa y evitará que los espermios se calienten más allá de la cuenta, porque son altamente sensibles a la temperatura. Ok, sigamos entonces. Yo ya doy por pasado esto. El proceso de, vamos a ver el proceso de fecundación. ¿Ya? Vamos a sacar estos monos de acá. Acá están ustedes, lo pueden ver. Aquí están los dos actores. Por un lado tienen el óvulo, que se llama ovocito, que está compuesto, vamos a salir de la pantalla completa para que lo puedan observar bien. Vamos a salir de aquí, vamos a escapar. Ya. Vamos a escapar acá, vamos a compartir y lo dejamos acá, ¿no es cierto? Lo voy a marcar con el cursor del computador. Acá en el fondo, ustedes pueden ver el ovocito como tal, que es una célula, que como célula tiene un núcleo. Y a su vez, esta célula está rodeada por una sustancia y por una estructura que se llama citoplasma. Además de eso, el ovocito se cubre por zonas que le permiten, obviamente, mantenerse intacto e indemne. Una que se llama zona pelúcida y la otra zona que se llama corona radiata, que son células en el fondo que le van a servir después de alimento a la célula ovocito cuando sea fecundado. Lo importante de esto es que estas son barreras naturales para que el espermio, o no todos los espermios, fecunden. Aquí la ley de la naturaleza es clara al respecto. Aquí solamente va a coronar uno solo. El resto se pierde y es prácticamente devorado por los glóbulos blancos, ¿no? Como cuerpos extraños. Y el personaje que tenemos aquí a la derecha, que se llama espermatozoide, como pueden ver ustedes, totalmente distinto, pero es una célula cuya forma es esta, que también tiene su núcleo, tiene su cabeza que se llama, tiene una zona que se llama acrosoma, y en este acrosoma contiene sustancias que se llaman enzimas, cuya finalidad es precisamente disolver estas zonas para poder destruir esta zona, tanto la corona radiata como la zona pelúcida, para formar un verdadero túnel para poder ingresar con su material genético. Vean ustedes otra cosa importante. Tiene un cuello y en el cuello se ubican las mitocondrias. Recuerden esto, mitocondrias es signo de energía, por lo tanto es un motorcito que en el fondo es como la batería que tiene el espermio para poder batir a alta velocidad y frecuencia la cola, lo que hace que este espermio avance desde las zonas genitales externas en la mujer hasta lo más interno que es llegar prácticamente al oviducto o a las trompas, como ustedes quieran llamar. Sigamos la siguiente entonces. Es lo mismo que le acabo de explicar, ¿ya? La zona pelúcida, la zona crosómica, y obviamente aquí vamos a ver cómo funciona. Vean ustedes lo que es la naturaleza en este sentido. En la primera etapa hay un espermio que logra ir primero que todo, ¿no es cierto? Porque recuerden que son millones y millones de espermios los que se producen y son millones los que mueren en el camino y los que no llegan hasta el final. De ahí entonces la explicación del por qué son tantos. ¿Ya? Estamos calculando aproximadamente por eyaculación de un ser humano, un ser vivo, se calcula que hay promedio 5,5 a 6 millones de espermios por milímetro cúbico. Entonces, calculemos en el fondo una gran cantidad de espermios en cada proceso de eyaculación. ¿Qué es la liberación de los espermios a través del líquido seminal? Lo que yo les decía, esto se denomina reacción acrosómica, es decir, el acrosoma libera estas sustancias que son enzimas, destruye las células que están en el exterior y a su vez la zona pelúcida, que es muy compacta,
también la logra destruir y él finalmente logra meter la cabeza, que es lo que interesa. ¿Por qué interesa tanto la cabeza? Porque la cabeza tiene el material genético, es decir, la dotación genética en este caso sería N. Entonces, acá ustedes pueden ver que a través de este proceso químico, por liberación de sustancias químicas del acrosoma, hace prácticamente todo un túnel entre medio de las células, destruye las áreas perúseas, ¿ya? Y hace un verdadero túnel donde penetra y al final tiene que ir al encuentro del otro núcleo que se encuentra, y vamos a compartir pantalla en este momento para poderles explicar mejor, para poder fusionarse, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar la pizarra para poderles a ustedes más o menos, aunque ya lo saben, pero se los voy a recordar, que obviamente vamos a hacer acá el óvulo está aquí, no me quiere escribir, el óvulo está aquí, ¿no es cierto?, con su núcleo. Y asumimos ya que el espermio ha penetrado todas las barreras que le puso el ovocito para poder ingresar. Por lo tanto, lo que entra solamente es la cabeza del espermio. Y la cabeza del espermio, en el fondo, es la que contiene el núcleo y que se va a acercar a esto. Finalmente se van a unir los dos núcleos adentro del ovocito. Dentro del ovocito ocurre esto. Y se une el núcleo masculino y el núcleo femenino y van a formar finalmente una sola célula, que ya saben perfectamente bien cómo se llama, cigoto. O lo van a encontrar en algunos textos también como con Z. Pero cualquiera sea el caso, es lo mismo. ¿Qué es lo que es entonces el cigoto? Es el resultado de la unión de los dos núcleos, masculino y femenino, y da origen a una célula cuya dotación genética es 2N, es decir, 46 cromosomas. ¿Ok? Bien, continuemos. Sigamos con la presentación para poderlo llevar con un poco más de orden. En cierta forma esto ya lo habíamos visto, solamente lo estoy recordando porque vamos a empezar a ver otro tema más adelante. Sigamos. Entonces, yo quiero que se den cuenta en un detalle. Hay múltiples animales en el universo, ¿no es cierto? Hay peces, hay salamandras, tal como ustedes lo están viendo acá. Yo les quiero demostrar algo que los va a dejar peludos a todos. Miren, salamandra, que es un reptil, perdón, el pez, una salamandra, una tortuga, reptil, un pollo, que es un ave, un cerdo, que es mamífero, 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 y el humano, que es mamífero. Quiero que se fijen en los primeros estadios embrionarios de estos 8 especies de seres vivos. Es decir, fíjense solamente en este recuadro que yo estoy haciendo. ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, el embrión primario de un pez con un humano o entre un pollo y un conejo, ¿no? Entre el 7 y el 8, por ejemplo, el 7 que es conejo y el 8 que es humano, ¿existe alguna diferencia? Creo que ninguna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que en un principio, mientras tanto, no se diferencian las células, todos pasamos por una etapa que somos exactamente similares uno con otra especie. Posteriormente, dependiendo de los estadios que tengamos, hasta llegar al estadio final, que es el estadio tercero, sí se van a encontrar diferencias gracias a que las células que componen este huevo o cigoto se van diferenciando y van a dar origen, según, y esto es lo importante, la información genética que contienen los núcleos. Si se cruzaron espermios y óvulos de peces, obviamente que a la larga van a tener que dar en el fondo el pez, que está aquí. Si se cruzó, en este caso, un cerdo, que es el número 5, ¿no es cierto? Y correctamente están. No obstante, nosotros en primera etapa nos parezcamos al cerdo en las primeras etapas, sí, con el tiempo, el cerdo va a adquirir sus propias características que lo va a definir como cerdo, totalmente distinto al ser humano. Entonces, esto es lo que se llama la ontogenia y la filogenia, que lo vamos a ver
cuando tengamos que revisar en clases más adelante lo que es el proceso de la ciencia de la biología que se llama genética. Pero quiero que les quede claro. En un principio, los embriones son todos parecidos, dado a que las células no tienen especialización aún, pero con el tiempo, nuevamente, vuelven a tomar especialización y se convierten según el código genético que tengan. Por lo tanto, se tendrán que convertir en pez, en salamandra, en tortuga, en pollo, en cerdo, en vaca, en conejo o humano, dependiendo de la información genética que está contenida en esto que se llama ADN. Curioso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que uno aprende después con el tiempo. Y a mí la primera vez, esto ya lo vi hace muchos años atrás, a mí me dejó pensando muchas cosas, ¿no? Me dejó pensando muchas cosas, pero la naturaleza es muy sabia. La naturaleza al fin y al cabo es muy sabia. Bien, sigamos entonces a lo que tenemos acá. Esto es un embrión humano, ¿ya? Esto es maravilloso porque esto es una foto real de un embrión humano, donde se pueden ver los segmentos, la cabeza, el cuerpo y la cola. La cola para nosotros es el rudimento de la cola de todos los animales, en el fondo, que es el huesito pequeño. Pero en el fondo, aquí tenemos la cabeza, aquí se forma la columna vertebral, el resto de la columna vertebral. Y en esta zona que se llama el tronco o el abdomen, o la zona abdominal, se forman todos los demás órganos que ustedes conocen perfectamente bien. Este es un embrión humano. Fíjense los vestigios de los ojos. Aquí hay vestigios de ojos, en esta zona, ¿no es cierto? Los vestigios de los oídos están ahí, ¿ya? Y se pueden ver, probablemente, no estoy seguro qué tiempo tendrá este embrión, pero probablemente este sea el corazón que se vaya a ir formando y la vejiga que puede estar más abajo y parte del digestivo. Pero, lo que les quiero decir en el fondo, que la unión de dos núcleos, tanto del ovocito primario como del espermio, dan origen a un embrión. Ok, aquí es lo que les hablaba entonces, de que una vez que se forma el cigoto que tiene 46 cromosomas, este comienza una serie de células, de una serie de divisiones celulares por medio de mitosis. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo solamente es repetir información genética. Vamos a compartir pantalla. Vámonos entonces ahora a compartir, nos vamos a compartir la pizarra para que puedan ver lo que les quiero explicar. Perdón, me quedaron los monos acá. Lo vamos a borrar acá. Ok. Partíamos entonces nosotros, ¿se recuerdan? Por una célula que se llama cigoto, que es la unión de dos, núcleos, masculino y femenino, y da origen al cigoto. ¿Ya? Por lo tanto, ya existe un núcleo aquí que tiene 2N. Pero horas después de la fecundación, comienza una serie de divisiones en el tiempo, pongamos en el eje de las abscisas el tiempo, que está medido en horas. Y hacia arriba vamos a poner el número de células. Por lo tanto, esta célula que en principio era una, posteriormente va a entrar en división y van a ser dos. Al tiempo después, estas van a ser 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Al siguiente van a ser el doble de 4. El cuadrado de 4 son 16. Por lo tanto, así sucesivamente, hasta formar una estructura de muchas células cuya carga genética es exactamente la misma, 2N o 46 cromosomas, ¿ya? Aquí están los núcleos para que lo puedan ver bien, ¿ya? Y esta imagen que se está formando acá es lo que se denomina en embriología la mórula. ¿Por qué se llama mórula? Porque es como una mora, ¿ya? Entonces, en horas, todo esto en tiempo de horas, se va produciendo desde el momento de la fecundación, que es el tiempo cero, hasta la hora n, que vamos a ver después cuál es, que se van dando todo este tipo de divisiones celulares. Y recordarles que esto se produce solamente por mitosis. Por lo tanto, insisto otra vez,
se mantiene el número de cromosomas, es decir, se mantiene la carga genética de 2N. Lo que sí va cambiando es el número de células que se generan, ¿ya? Partiendo desde una hasta llegando a N. ¿Perfecto? Y todas las células que aparecen acá son idénticas, son una idéntica a otra. Aquí no existe todavía idéntica. No existe ninguna diferenciación de células. Son todas las células iguales. Ok, sigamos entonces. Salgámonos de acá para irnos ahora a la presentación de PowerPoint que la tengo acá. Entonces, cada célula de esas que se forma, ¿ya? Que dije que eran miles de células, generalmente se habla hasta 36 el número de células que van a formar un blastómero, que es el conjunto de células, se llaman blastómeros. Cada célula se llama blastómero. Y la formación que van a generar se llama blástula. Vamos a ver más adelante. Aquí tienen ustedes un ejemplo clarísimo. El primer estadio se llama fecundación. ¿No es cierto? Este es el primero. En el segundo viene el cigoto, que ya sabemos que es la unión, o el segundo estadio de la unión de dos núcleos, que los pueden ver perfectamente bien acá. Ahí están los dos núcleos. Posteriormente, esta célula que era única se divide en 2, se divide en 4, se divide en 8, forma la mórula. Y cada una de estas células se llaman blastómeros. Blastómeros. Hasta que finalmente, llegando a un número aproximadamente entre 36 o 32, no recuerdo bien, se detiene esa división celular y esta estructura que era una mórula, recuerden que se llamaba mórula, a ver si la puedo escribir con rojo aquí abajo, sí, mórula, que es la que está ahí, detiene su división celular y comienzan a ver aquí movimientos celulares. Vean ustedes que ya no es compacto, sino que aquí empiezan a generarse unos espacios, ¿ya? Se van a generar espacios que van a dar origen después a las diferentes partes del cuerpo humano, puntualmente hablando del embrión masculino. Por ejemplo, tejido nervioso, ¿ya? Es decir, todo el sistema nervioso, la piel, los huesos, lo que ustedes quieran, el sistema, el aparato digestivo, todo lo que comprende el aparato digestivo, todo parte de acá. ¿Y gracias a qué? A este proceso de diferenciación celular, ¿ya? Cosa que no ocurría en la primera etapa. Aquí no hay diferenciación celular en la zona de la mórula. Donde comienza la diferenciación celular posteriormente, dependiendo del código genético que tenga cada célula y para la cual ha sido destinada, empieza a ver la diferenciación celular. Sigamos entonces. La formación entonces dice, luego de la formación de los blastómeros, se forman conglomerados llamados mórulas que son entre 16 a 32 blastómeros, lo que yo les he hablado recién, ¿no es cierto? Aquí tienen una mórula, que asumimos que esto tiene 32, y después viene el blastocisto, ¿no? Que es esta misma mórula, pero que ya comienza a tener diferenciación, ¿ya? Y prácticamente las células comienzan a tener otra forma, otro tamaño, y van a cumplir diferentes funciones. Aquí se hablará, por ejemplo, de trofoblasto en este caso, porque esto servirá de alimento al embrión. Trofo es alimento, ¿ya? Aquí habrá una sola pelúcida, en la cual después esto tiene que romperse nuevamente para poderse fijar. El blastocele, en el fondo, es una cavidad, que aquí adentro algo va a suceder que van a descubrir ustedes, y una masa celular interna que va a dar origen al resto de los tejidos que forman parte de nuestro organismo. Insisto otra vez nuevamente, la magia de la vida parte de dos células y después, posteriormente, a través de mitosis sucesivas, llegamos a esta etapa en la cual se llama mórula, y la mórula está formada por blastómeros, y finalmente se detiene la división celular y va a formar un blastocisto. Y este blastocisto, en el fondo,
va a empezar a generar movimientos o traslación de células para formar diferentes cavidades dentro del blastocisto. Creo que no es tan difícil de entender. Bien, me quedó esto dando vuelta. El blastocisto, dice, se forma aproximadamente una semana después de la fecundación. Es decir, fíjense ustedes la rapidez que tiene esto, ¿ya? Ustedes tienen, por ejemplo, una persona X del curso es fecundada en el día 1 de septiembre, supongamos, y al día prácticamente 8 de septiembre ya tiene los primeros indicios de la formación de un embrión humano, ¿ya? Este estado embrionario a partir de una serie de transformaciones que experimenta la mórula, como les decía yo, que es el blastocisto, ¿ya? Que es el blastocisto. Sigamos. Ahora, este blastocisto, me voy a ir hacia atrás para que no queden perdidos en el espacio. Este blastocisto, que es el que está acá, ¿ya? Dice ahí el blastocisto. Vamos a leer lo que dice textual acá. ¿Ya? Blastocisto dice que es liberado de la zona pelúcida y se implanta en el endometrio. Miren lo que les voy a mostrar ahora. Este blastocisto, que está acá, esta zona pelúcida que existe, que es una zona de protección, libera a la estructura celular que se llama, en el fondo, el blastocisto, ¿ya? Sale de esta cubierta que se llama zona pelúcida y se va a ir a instalar, ¿ya?, a la zona del endometrio, donde posteriormente se va a anidar, que se llama, a anidar. ¿Qué significa esto? Me voy a ir a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir a pizarra. Bien, yo voy a dibujar acá un útero. Perfecto, no soy muy buen dibujante, pero, perdón. Pero el útero más o menos tiene esta forma, las trompas para ambos lados, ¿ya? Y el útero viene para abajo después de esta forma. El útero prácticamente tiene una entrada que se llama, que es prácticamente el cuello del útero, que se llama esto, y posteriormente esta zona, que ustedes ven acá media corrugada, se llama vagina, que también pertenece al órgano sexual femenino, pero son órganos internos. ¿Ya? ¿Qué pasaba en este caso entonces con el blastocisto? Liberado ya, eclosionado, lo que hace el blastocisto, como viene caminando por aquí, ya va a ser eclosionado, y una vez liberado se va a fijar en esta zona, que son las paredes del útero, y se va a encajar de tal manera que va a ser muy difícil de sacarlo si el blastocisto, en este caso, está bien implantado en la pared uterina. Puede correrse el riesgo de que por errores, puede correrse el riesgo de que puede ser rechazado, y en ese caso es expulsado, ¿ya? Son los abortos espontáneos. Puede ser que esta anidación ocurra o que simplemente la anidación, en vez de ocurrir en esta zona del útero, ocurra acá. Entonces tendríamos un embarazo que se llama tubario o embarazo ectópico. Ectópico significa fuera de lugar, ¿ya? Puede ocurrir el caso, si vamos a dibujar acá, vamos a terminar dibujando lo que es la trompa, ¿no? Y la trompa va a tener una especie de florcita, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor la fecundación fue tardía en esta zona y el blastocisto se caiga y caiga a los órganos o a la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, todos estos son posibles errores de la naturaleza que suceden cuando el blastocisto, ya liberado o eclosionado, se puede implantar en otros lugares que no sea el correcto como este. Puede ser que se ponga acá, y acá está muy cercano. Por lo tanto, corremos el riesgo también de lo que se llama posteriormente después una placenta previa, es decir, que el bebé se empieza a crecer y la placenta tape en esta zona, ¿ya? Se ponga acá y lo que se llama placenta previa, lo que implica que el bebé al final, generalmente hay que sacarlos antes, el bebé después no pueda bajar si estamos hablando de un parto natural o parto vaginal. Entonces,
La naturaleza es muy sabia. En ese sentido, cuando este tipo de embarazos ectópicos suceden, generalmente no llegan a término. Se producen lo que se llaman, o se produce por naturaleza, el aborto espontáneo. El aborto espontáneo, es decir, usted prácticamente no hace nada, sino que simplemente se suelta y se cae, o el aborto inducido, o el aborto clínico que se llama, que ese es el aborto clínico, que es el que se produce, que lo hace o lo provoca el médico o la matrona. El médico generalmente trabaja en esta zona para poder abortar este huevo porque no tiene finalidad ninguna, menos aquel que está aquí. Este que está acá tampoco va a llegar a término, porque no está en la zona correcta. Por lo tanto, también hay que eliminarlo porque está aquí, cabe entre medio, como ustedes pueden ver, entre medio de todos los órganos que están en el abdomen, llámese intestinos. Entonces, no es el lugar adecuado para que esto suceda. Entonces, esta foto que yo les estoy mostrando acá de fondo, a ver, esta foto que yo les estoy mostrando de fondo, es una foto real, ¿ya? Es una foto real. Aquí ustedes ven las paredes, que es de color rojo más oscuro, las paredes del endometrio, que el endometrio en todo caso se aumenta de tamaño, de grosor, porque tiene que ser muy irrigado, porque posteriormente se va a implantar ahí lo que se llama la placenta, que es la unión del feto con la madre. Y en esta zona, que lo voy a dibujar de color verde para que lo puedan ver bien, ustedes pueden ver el contorno, perdón, el contorno del embrión humano, que este posteriormente va a ir aumentando de tamaño y va a dar origen a lo que se llama posteriormente el bebé hasta llegar a feto de término. ¿Qué es lo que nos queda ver después de todo esto? Que es muy importante. Vamos a estudiar en la próxima clase, que es el próximo jueves, vamos a estudiar entonces lo que corresponde al desarrollo del embrión, es decir, cuáles son las etapas que sigue un embrión, ¿ya? Ustedes ven que simplemente apenas mide milímetros o centímetros. Vamos a borrar acá para que no se vea tan feo. Vamos a compartir y para explicarles algo más, y con esto estamos terminando la clase de hoy día. Compartir, dije, ¿no es cierto? Sí. Compartir, pizarra. Entonces, lo que vamos a estudiar es qué sucede desde el momento ya de que el huevo está implantado en el útero, ya el huevito está implantado en el útero, ya aquí está formándose, ya está toda esta zona, el huevo ya está implantado en el útero, eso se llama implantación, ya hasta que llegue a feto de término es cuando nuestra madre nos tiene en el momento de dar a luz a un bebé, ¿no es cierto? No soy muy bueno yo para los dibujos, pero esto es un bebé, ¿ya? Esta etapa que vamos a ver ahora, es decir, la próxima semana, es lo que se llama desarrollo embrionario o desarrollo del embrión, ¿ya? Y junto con esto, después a continuación, vamos a ver qué sucede cuando se produce el desarrollo embrionario y finalmente vamos a ver las etapas del parto. Etapas del parto. Esto es muy importante que lo conozcan, tanto hombre como mujer, me refiero a alumno o alumna, porque son situaciones que les va a tocar vivir, en especial la mujer. Y mientras más sepa la pareja de la mujer, mejor se va a sentir la mujer en los periodos en que a veces va a ser un poco difícil, ¿ya? Andar con una guatita más o menos grande, con un peso que aproximadamente en feto de término son como 3 kilos, 2 kilos 800, 3 kilos, junto con el líquido que está dentro, porque el ocupa, en el fondo, que es este que está aquí, está flotando. Flota dentro de una bolsa que se llama bolsa amniótica. Es un astronauta que está unido a la madre por un cordón umbilical, que es el mismo que ustedes ven cuando los astronautas salen a dar una vuelta fuera de su nave espacial. Están unidos a la madre nodriza, que en este caso, a la nodriza, que en este caso es la nave espacial, por donde él obtiene toda la comunicación y obtiene todo lo que él necesita para sobrevivir fuera del espacio. Ahora, en el caso de la mujer, en el caso del bebé en este caso, va a recibir
oxígeno, va a recibir alimento, va a recibir sangre, va a recibir anticuerpos para que el niño se defienda, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a describir la próxima semana. Chicos, para mí ha sido un placer haberlos escuchado hoy, no escuchado, ¿no? Virtualmente comunicado con ustedes. Eh, pero ya, esto ya tiene que terminar porque ustedes también tienen que descansar. Esto lo van a ver, lo van a subir esta semana para que lo vean ya y lo tengan, por favor, ténganlo revisado para este miércoles que viene la próxima semana, jueves, la próxima semana, para que podamos avanzar. Estamos ya terminando septiembre, nos queda octubre y noviembre y eso sería todo, para que sobre todo aquellos que están debiendo pruebas o notas con las nuevas actividades que vamos a proponer más adelante, puedan recuperar algunas notas o si no, definitivamente. Si no están viniendo a clase, ya tienen un punto en contra. Algo viene en contra que es la asistencia. Y la asistencia no se puede alterar. Si ustedes no están, yo no los puedo inventar. En segundo lugar, el que den las pruebas dentro de los tiempos prudentes. Porque mientras más tiempo dejan de dar, también se les olvida. Podemos llegar a un acuerdo en dar las pruebas a fin de año, perfecto, las podemos dar. Pero ustedes verán que es necesario y mejor que den las pruebas en el tiempo que se les está indicando, en la fecha que se indica. Chicos, muchas gracias por todo, un placer, sigan pasándolo bien. Mañana recién es 19, les queda el 20 y a reponerse que el lunes comienzan las clases.